Idamor tiene casi 60 años y se define como un coadicto de libro, eso sí, en tratamiento. Oficialmente es creativo publicitario con una larga trayectoria que le ha llevado a trabajar para marcas y anunciantes potentes en grandes agencias del país. En un momento dado, y junto a su mujer María José, decide cambiar de vida. Nueva empresa, nueva ciudad, coqueteos con la música y 3 discos editados. Por cierto, apuntad, el 28 de abril tocará en Madrid. Son padres de 2 hijos adoptados en la India y llevan 7 años peleándose contra la adicción de uno de ellos. Justo por eso crearon adiccionario.org, una plataforma que explica, a partir de las palabras, conceptos a los que se enfrentan las familias cuando alguien de su entorno se descubre como adicto. Porque el primer paso para solucionar un problema es ponerle palabras. Y de amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ollán. Pues muy bien, muy contento de conocerte, la verdad. Yo también. Y hablando de palabras, ¿cuál ha sido la que más te ha costado encajar en este proceso? Es una muy sencilla, adicto. Muy difícil de entender y, y muy difícil de asumir. Cuando tienes un familiar al lado, me da igual, tu pareja, tu padre, tu hijo, tu sobrino, y te dicen, ¿tienes un adicto? Hostia, tío, es como, puf, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Sí, Para mí, estuve mirando a ver cuál no pero realmente es adicto, lo que realmente me ha costado entender. Me está costando, ¿eh? Porque todavía seguimos en ello, obviamente. ¿cuánto tiempo hace que la oíste por primera vez? Bueno, mira, para serte sincero, yo la oí por primera vez hace mucho tiempo, porque yo vengo de un barrio de Madrid, años, imagínate, yo nací en el 63, años finales de los 70, principios de los 80, y en aquel momento en Madrid la heroína acampaba por sus fueros. Entonces ya ahí empecé a oír hablar de adicción. Y también tuve un momento eh, en mi juventud de cierta coqueteo con sustancias, ¿no? Entonces, Mm. de hecho, de la pandi, pues algunos cayeron y algunos murieron. O sea, la palabra la conozco desde hace tiempo. Lo que pasa, que esto es como lo de los accidentes de tráfico, que siempre les pasa a los demás, Mm. ¿sabes? Entonces, eh, cuando te toca a ti es cuando la palabra adquiere un significado muchísimo más brutal y con muchísimo más peso. Mientras tanto, es algo que está ahí, que oyes, oye, pues mira, pues futanito es que es adicto al juego, futanito aquel es adicto a la cocaína, el otro es adicto al sexo, al trabajo. Pero, pero cuando te toca a ti o te cae a ti, hostia, es otro tema. Claro. Tu hijo, Idamor, está en proceso de recuperación. ¿Cuál crees que fue la palabra que más le costó a él o le está costando? Bueno, vamos a ver, yo creo que eso habría que preguntárselo a él, pero como obviamente no está, yo intuyo que la palabra es plazos. ¿O por Sí, qué? Bueno, tú lo sabes. sí. A mí me parece que todo esto, o sea, salir de este agujero es muy complicado, muy complejo. Y vamos a partir de la base, según mi criterio, de que la palabra adicción es transversal a un montón de cosas. Lo asociamos a sustancias legales o ilegales, y, pero yo para mí, con todo lo que llevamos, Pepe, María José, que todo el mundo la conoce como Pepe, y yo, digamos que adicción es una palabra que tiene mucha transversalidad, ¿vale? Abarca un montón de cosas, trabajo, sexo, juego, etcétera. Bien, yo siempre he pensado una cosa, Ian, y es que a mí me parecéis héroes, o sea, los que estáis ahí dentro, te lo digo sinceramente, no es por poneros medallas de nada, porque no va de eso, pero enfrentaros a vuestros demonios es la hostia. Pero cuando eres adolescente, es mucho más, Mm. porque tienes una visión, como todos los adolescentes o todos los teenagers, de hoy y ahora. A mí que me hables de mañana, que el futuro, que eso me importa un carajo. O sea, yo lo quiero y quiero salir de aquí ya y a mí que me dejes en paz. Con lo cual, entiendo que para un adolescente la palabra plazos, cuando te dicen, mira, esto lleva un tiempo, calcula que a lo mejor, tal, todo va bien, tanto tiempo, si todo si empiezas, si tienes una recaída, el adolescente dice, ¿qué me estás contando, tío? Si yo Claro. vivo aquí ahora, déjame en paz, ¿sabes? Es que a largo plazo puede tener secuencias, secuelas en tu cerebro. Me cuentas milongas. Sí, A ver, totalmente. la palabra plazo
para mí me parece que para un adolescente o para un chaval joven o chavala joven no procesa, Mm, ¿sabes? Todo lo demás sí, pero eso yo creo que es la palabra para mí que un adolescente puede tener más, digamos, más rechazo, ¿no? claro. Y este proceso de recuperación es a largo plazo, con lo cual, pues, Dios, para toda la vida, tú lo sabes. O sea, claro, al final esto, a ver, yo tengo un tema sanitario también que es para el resto de mi vida, no tengo varios, y no tengo ningún problema en, por ejemplo, yo no bebo, ¿sabes? O sea, no puedo beber por un lado, pero por otro tampoco me llama la atención. Pero bueno, yo he asumido eso que para el resto de mi vida con una cierta edad. Cuando te dicen a los 14 años, mira, tienes este problema que te va a acompañar hasta que pases al otro barrio, amigo. mm, Venga, hombre, venga ya, ¿sabes? sí, Ya me jodas. Entonces, procesos largos que son para siempre y eso yo creo que a chavales jóvenes, eh, fíjate que dentro de todo esto, Ian, yo te digo una cosa, yo me parece muy difícil salir de esto, pero la gente que trabaja con adolescentes me parece, hostia, son como marines, tío. O sea, yo sí, me descubro, o sea, es una cosa, sí, cómo trabajar con esta peña, que sigan sus estudios, que no abandonen, que mantenerlos. Tengo conocidos que tienen problemas ahora de este tipo con adolescentes y, joder, es muy difícil, tío. sí. ¿Cuántos años tenía cuando empezó este proceso tu hijo? Soy muy malo para esto, pero yo creo que debía ser como 16 o 17. ¿Y ahora tiene? Ahora tiene 24. Vale, nos han pasado ya unos años. Se han pasado unos años con un periodo en Estados Unidos, Sí, otra, que te das cuenta del problemón que hay en Estados Unidos, sí, eh, porque claro, allí acceden a cualquier cosa en la farmacia. sí, es la hostia. Es la hostia. Y entonces, eh, él ya estaba, creo que en aquel momento, supongo, la verdad es que lo recuerdo todo como muy vagamente porque bueno, ahora hablamos un poco de todo este proceso, pero yo creo que ya estaba enganchado y claro, aquello es el cielo abierto. O sea, es Claro, como, ya, tío, mm, volvió tocado. claro. ¿Cómo os disteis cuenta de que el problema estaba siendo la sustancia o el consumo? Yo no me di cuenta. Vamos a ver, yo es que creo que, a lo mejor me equivoco, pero creo que poca gente, especialmente con gente joven, se da cuenta. O sea, mis hijos siempre han sido, bueno, siempre, eh, digamos, con los problemas típicos de la adolescencia, bueno, no había grandes, no había aristas. O sea, en el caso a lo mejor de alguno de ellos había un tema de comportamiento, pero temas sustancias, que va, una doble vida del carajo. Claro, Entonces, y aquí no te das cuenta hasta que un día un terapeuta te dice, tienes un problema. Hasta entonces, yo pensaba que esto eran las gamberradas juveniles que todos hemos hecho. O sea, las borracheras, el cachondeo, la juerga, el viva la vida, vete ya. ¿Sabes? Entiéndeme, no daba problemas, todo iba más o menos bien, aparentemente. Sí, bueno, pues sí, llegaba el verano, porque además tú que vives ahora estás en la costa, pues sabes lo que es el verano en una ciudad de costa, ¿no? mm, Entonces, todo muy have fun, muy divertido, conciertos aquí, fiestas allá. Bueno, estamos en verano, ¿sabes? claro, Y de repente, bueno, recuerdo un día, vagamente, porque yo ya, son tantas vivencias que ya empiezas a lo mejor confundes, pero Pepe para eso es más objetiva. Y recuerdo que él dijo que tenía un problema y que necesitaba ayuda, porque se le estaba yendo de las manos. Y ahí es cuando, bueno, pues como todos los padres, pues lo llevas al especialista, en este caso fue Proyecto Hombre Málaga, y empezó un tratamiento en verano. Y yo, ingenuamente, dije, bueno, esto es verano, tal, en septiembre ya estamos otra vez, un poco vuelta a la realidad y tal. Recuerdo que Rebeca, que era una terapeuta de Proyecto Hombre, y nunca se me olvidará ese momento en que me cogió el brazo y me dijo, tienes un hijo con personalidad adictiva. O sea, me lo dijo en serio, o sea, no de coña.
Y yo, que pensaba que esto era nada, esto en septiembre estaba liquidado, era más o menos mayo por ahí, empecé ya a preocuparme. Y, y empecé a asumir que esto iba a ser un proceso más largo. Y empecé a adentrarme en un terreno absolutamente desconocido para mí y para el 80% de las familias. Y es cuando realmente dije, hostia, esto es otra historia. Esto no va de gamberrada juvenil. Y aún así, me costó reconocerlo. O sea, la negación es otra de las cosas que luego hablamos si quieres, pero Sí. hace mucho daño toda esta historia. Comentas que te costó reconocerlo como la mayoría de las familias, que todos nosotros lo sabemos. ¿Crees que tiene algo que ver la responsabilidad que se echa el familiar o a qué crees que responde esa negación? Uf, esto da para un libro, pero yo creo, mira, sinceramente, creo que las familias estamos sometidas a una especie de dictadura de la familia ideal, ¿vale? Todos Mm, queremos, y es normal, joder, tu padre, mi madre, tu madre, cualquiera de los que nos estén viendo, quiere lo mejor para sus hijos, que estudien, que tengan curro, que sean. Pero además de esto vivimos en un momento social que creo que es la primera vez en la historia de la humanidad donde además se pide el éxito, se pide... siempre se ha pedido el éxito, siempre se ha pedido acceder a ese ascensor social, ¿no? Del que se habla, pero es que ahora además se muestra. Entonces, exacto, eso lo sufren las familias y lo sufren los chavales cuando arrancan, ¿no? En este proceloso mundo. Entonces, claro, nadie quiere decir que su hijo, su pareja, su marido, su primo es un fracasado porque ha tenido que abandonar los estudios por un tratamiento, porque para mí no lo es, pero para mucha gente sí. Como no se sepa, mejor que no. sí, Entonces, que mejor que negarlo. No, no, hombre, no, esto ayer, tío, concretamente, tío, es que fue más reciente imposible. Estuve en terapia de familia con mi hijo y había un padre, tío, con un discurso. Bueno, estaba todo el mundo como flipando, diciendo, bueno, yo estoy aquí porque tengo que estar, porque mi hija, pero vamos, yo he salido sin problemas y ya te voy a salir sin problemas. Negándolo en terapia de familia. O sea, tío, cuando has llegado ya a un centro, es que el problema es muy serio. claro. Entonces, y sigues negándolo, ¿sabes? Es Mm, como, esto se sale, el famoso yo controlo. Si tú controlas esto, no pasa nada. Y yo creo que es esa estigmatización de la adicción que empezó con la estigmatización por la adicción a drogas y ahora, joder, hay casos que todavía, bueno, se están generando unas bombas incendiarias importantes con la adicción a pantallas, la adicción a juego, la adicción a sexo, la adicción a pornografía, la adicción a trabajo, mm, eh, que todavía no tiene ese estigma de adicción a la heroína que había en los años 80, pero que son igual de dañinas. sí. Y familias es como, mejor que no se sepa, para algunas, ¿eh? No todas. Estamos ya en Mm, un proceso de evolución, pero mm. todavía cuesta. A medida que tú y tu mujer, Pepe, vais interiorizando lo que le pasa a vuestro hijo, ¿qué emociones aparecen? ¿No? Antes se ha comentado la culpa, al principio la culpa no suele aparecer porque estás, como tú bien dices, en esa negación, ¿no? Pero yo he visto mucho en las terapias de familia cómo aparece esa culpa, sobre todo en las madres, más que en los padres, o por lo menos ellas lo han manifestado. No tengo ni idea de si es real o no, ¿no? ¿Vosotros vivisteis esto o no? Sí, sí, claro. Mm, Claro, claro, vivimos la culpa. O sea, la culpa es como, soy mal padre. O sea, yo algo he hecho mal. O sea, es que parece absurdo. O sea, tú lo ves desde fuera y parece absurdo. Dice, algo habré hecho mal para que mi hijo haya salido así, o mi hija haya salido así. ¿Qué carajo? No tiene nada que ver. Sale la culpa, sale la ira, sale la venganza, porque en un momento dado te sientes agredido. Entonces tú, claro, esa parte animal que tenemos, tú respondes. O sea, mm, ¿entiendes? Sale la desconfianza, tío, brutal. O sea, a medida que vas avanzando en el proceso y tiene un momento de recaída, te acojonas de que pueda llevarse cosas de casa o robar. Sale la cojonea que en un momento dado tu hijo puede acabar en el tuyo, o que pueda hacer alguna fechoría, o que le trinque la policía, ¿sabes? Hostia, sale una cantidad de emociones.
sale la alegría exacerbada cuando de repente ves que sale y la tristeza más absoluta cuando recae. O sea, es una montaña rusa que, joder, hostia, puede acabar con tu vida, ¿eh? O sea, puede acabar con tu vida familiar. O sea, que o lo tienes muy claro y te pones, que esa es otra también, ¿no? O sea, esa divergencia que hay dentro de las parejas, ¿no? A la hora de afrontar, que también lo he vivido yo. El bueno, el malo y que los adictos además aprovechan para meterse entre medias y manipular. Hasta a mí me costó mucho colocarme al lado de Pepe y decir, aquí como una, clavados una estaca, clavados en la arena y aquí no nos movemos. Luego hablaremos del amor duro, ¿no? Hostia, salen una cantidad de cosas que yo no sabía que ni que las tenía. Tenía una vida normal, ¿vale? Sí, Y ya está. Y también mucha incomprensión. O sea, a veces hay gente que no entiende lo que te pasa, ni otros que no quieren saber. Digo, ya no, los propios familiares, ¿no? mm, Claro, mi padre, por ejemplo, o mis padres, pues les cuesta mucho entender esto desde el lado más, no emocional, para nada, sino más, pero ¿por qué hace estas cosas? ¿Por qué, ¿por qué ha llegado a ese punto? ¿Qué ha pasado? mm, Cosas que no tienen explicación lógica, y muchas veces lo digo, o sea, intentamos comprender desde nuestro mundo racional una situación absolutamente irracional que tenéis dentro de vuestro cerebro mm, que no casa, que no va a casar nunca. Es una cosa que yo, mensaje que recibo mucho. No nos vas a entender si no estás aquí. Yo estuve una vez en una mañana en una terapia de verdad, no de las de familia, que es de verdad, sino de verdad, de las de adicto. mm, Yo salí destrozado, ¿sabes? Y entonces me decía el terapeuta, esto es así todos los días, mañana y tarde. Entonces, incomprensión, o sea, claro. indignidad que hablábamos antes, ¿no? O sea, como cuando practicas el amor duro y ves, dices, hostia, ver a tu familiar en una situación social de desecho. O sea, yo he llegado a ver a mi familiar muy, muy, muy mal, muy mal. Y dices, hostia, tienes un lazo afectivo y es muy jodido. O sea, es muy jodido ya tener un familiar mal, imagínate, por un cáncer, pues imagínate por una situación de estas que no tiene ninguna lógica, Sí, ¿sabes? Entonces es mucho dolor también, ¿no? sí. En fin, te cuento unas cuantas. Sí, sí, y además me vas contando y joder, me pasa con algunas entrevistas. Me empiezo a trasladar a momentos, ¿no? Que yo viví y que imagino en mi familia y ¡guau! Se me ponen los pelos de punta. Has comentado que en el proceso a veces las parejas tienen dificultades como pareja, ¿no? Y que a vosotros os pasó. ¿Me puedes explicar, hasta donde quieras, un poco cómo se maneja eso o qué es lo que se produce? Bueno, por intentar resumirlo mucho para no extendernos demasiado, yo creo que la primera situación que se da es que automáticamente la adicción te coloca en un papel de que uno es el bueno y otro es el malo, ¿vale? Yo era el bueno, porque soy un tío muy emocional, básicamente. Pepe era la mala, la que ponía órdenes, la que ese instinto femenino que yo por lo menos carezco de él, que te dice, nos está engañando, nos está manipulando. No, hombre, no, joder, es que lo ves tú de una manera que, joder, tía, Pepe, coño, que no es así, hostia, es que tú, es que a veces. Y poco a poco, esa pequeña grieta se va convirtiendo en un precipicio, en un abismo, ¿vale? Y entonces empiezas empiezas a sufrir algo muy jodido, que es, empiezas a ver a tu pareja como la enemiga de tu hijo, ¿vale? Y ahí es donde la palabra coadicción aparece. Entonces tú empiezas a ser adicto también. Hubo un momento en que también, o sea, yo estallé, y eso Pepe muchas veces me lo dice, ¿no? Dice, dijiste una vez una cosa que a mí todavía como has dicho tú antes, a mí todavía me escuece, ¿no? Todavía se me pusieron los pelos de punta, ¿no? Cuando dijiste, mi familia ha desaparecido. Claro, tú tienes un ideal familiar que ya no existe, no va a existir nunca. Entonces, en ese momento, yo, en una de mis bravatas, que a veces las tengo, que mi familia ha desaparecido. O sea, que tengo un hijo que no funciona. eh, Mi hija, pues ya había salido, ya se había emancipado y tenía una pareja
que yo en aquel momento pensaba que estaba, o sea, en contra de mi hijo, odio. O sea, yo pensaba que ella tenía, fíjate tú, odio. O sea, ¿cómo una madre puede tener odio hacia su hijo? ¿No? Pero es lo que yo interpretaba, que no era real. mm, Pues afecta sí. También pasa al contrario, ¿eh? O sea, ha habido momentos en que ya pues ha habido aún menos, pero que también ha sido. Entonces, esa bipolaridad en la parte del imán positivo y la parte del imán negativo se repelen. claro, No, no hay manera de juntarla. Y es en el momento en el que tú te planteas decir, bueno, vamos a ver, aquí hay que vivir, sobre todo tenemos una vida y hay que vivir. Tú por un lado, yo por otro. Y aguantamos el marrón, pues un ratito uno, un ratito otro, sí, hasta que claro, te lo planteas y hay alguna gente que lo hace. claro. Y es. Y yo no me considero un ser especial, ni héroe, ni nada de esto, te lo digo honestamente, pero sí, en algún momento dado, se te enciende una bombilla y dices, vamos a ver, ¿qué tengo? O sea, te tienes que parar y decir, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo aquí? Racionalizar, ¿qué tengo bueno, qué tengo malo? Compensa la decisión que puedo tomar en un sentido o en otro. Y de repente te das cuenta de que estás en un torbellino que tienes que ponerte a resguardo. Mm, Y ahora entonces, a resguardo y con calma cuando puedas tomar las decisiones adecuadas. Que en nuestro caso fue decir, hay que sacar a este tío adelante, hay que. Esa es nuestra, digamos, misión. Y no va a salir nunca adelante si nosotros no estamos juntos. Luego podemos arreglar nuestros problemas, pero nos tenemos que enganchar. Si no, no sale él y no salimos nosotros. Y entonces, bueno, a partir de ahí, nosotros empezamos a ir a un psicólogo de pareja, sueltas toda la mierda que tienes dentro mutuamente, das y recibes y tal. Bueno, pero bueno, ahora mismo estamos muy bien. O sea, que hemos superado ese paso y yo creo, además, ayer me lo ratificaba mi hijo, me decía, joder, muchas gracias, estáis ahí, ¿sabes? O sea, yo creo que vosotros sabéis dónde tenéis vuestros referentes, mm, la cosa es que los hagáis públicos sí, y yo creo que si no hubiéramos estado, aunque todavía no hemos terminado, hubiera sido todo mucho más empinado, ¿sabes? sí, Y hay gente que se queda por el camino, obviamente. sí, sí, sí. Hay muchas familias que me comentan que cuando descubren lo que es la coadicción, ¿no? Familias y parejas y tal, ostras, de repente empiezan a ponerse en ese marco y les alivia, ¿no? ¿A vosotros os ocurrió? O sea, ¿en qué momento descubrís que sois coadictos? Yo te diría que soy coadicto. O sea, Pepe es bastante. Mm, Aunque ella no está, le debo mucho, ¿no? Porque siempre ha mantenido eh, una serenidad y también, o sea, serenidad siempre que se ha podido mantener. O sea, Pepe también ha llorado mucho y además incluso hubo un momento que te puedes imaginar que ella sufrió un cáncer de mama y entonces mezcla todo esto con un cáncer de mama, ¿no? Entonces, vamos, si hubiera una heroína sería ella, ¿no? ah, Yo hablaría de coadictos, he sido yo, porque la coadicción tiene un componente emocional que yo, digamos, es muy afín a mí. Entonces, eh, yo realmente, por el trabajo de los terapeutas y en parte por el trabajo de Pepe, me di cuenta que era coadicto y que me tenía que poner, y todavía sigo, en tratamiento, ¿no? Para no dejarte manipular, para ver las cosas desde una óptica más fría. Se pasa putas, ¿eh? O sea, sí, la verdad. Sí, porque además hay una cosa como muy atávica, ¿no? Y es que en este caso es mi hijo, entonces hay un componente de tío que, y aparte que también es un tipo como, está muy afín a mí, es muy creativo, pinta, fotografía, escribe, o sea, es un puto crack. De verdad, está mal que yo lo diga, pero es que es así. ¿No? Joder, me parezco el padre de la Pantoja, pero es que es así. O sea, es un tipo, de verdad, con una mente, desde que era pequeño no ha parado y está creando, ¿no? Entonces, hay encima ese componente personal, claro, aunque no es sangre de mi sangre, pero parece, y también te digo, en ese proceso de adicción hay también una identificación porque yo me he visto en él cuando era joven. claro. En una pequeña parte me he visto en él, ¿no? Y entonces, yo le entiendo como creativo, como.
yo no he sido adicto, pero sí he probado sustancias y entonces puedo llegar a entender esa rebeldía, esa incomprensión, eh, esa timidez también. O sea, Sí. es un poco esa parte que de alguna manera te agrava la coadicción, ¿no? ¿Tú ya eras de expresar lo que sientes o has aprendido en este proceso? No, a ver, mira, Oian, yo trabajo con mi cerebro, ¿sabes? Es decir, toda mi trayectoria profesional, yo no soy carpintero, no soy fontanero, no soy... trabajo con mi cerebro. Y desde siempre, bueno, desde siempre. Hubo un momento profesional muy difícil para mí y tenía una... Estaba hundido, o sea, entonces empecé a ir a un psicólogo. Me di cuenta de la importancia que es cuidar mi herramienta de trabajo. O sea, un locutor trabaja con su voz, yo trabajo con mi cerebro. Claro, Igual, como fotógrafo, como creativo, como músico, son mis ideas las que están ahí, ¿no? Y entonces necesito cuidarlo. Yo no tengo ningún problema en contar, hombre, incluso a veces se las he contado hasta gente que no tenía que haberlas contado, ¿no? No es el caso. Pero, pero, pero sí, no tengo ningún problema en contar mis emociones y si es delante de alguien que sabe de qué va este rollo, mejor porque me va a ayudar, ¿no? claro. En las terapias de familia, ¿te has sentido más identificado con los hombres o con las mujeres? Mira, te soy franco, en las terapias de familia me he sentido identificado con las mujeres porque no había hombres. Claro. Había alguno, y así es verdad, si alguna vez decimos, pero también yo tengo un componente femenino importante, ¿no? Entonces, yo me he empatizado mucho con las chicas que había en las terapias, ¿no? Porque, usted me parece un papel muy doloroso, eh, muy difícil, muy complicado. Incluso porque además en algún caso que he vivido se mezcla no solamente el hecho de que eres madre, mujer, sino encima eres maltratada por Mm. tu familiar directo e indirecto. Es decir, tú imagínate, recuerdo una persona, una mujer, que tenía un hijo adicto y un marido maltratador. Hasta que de repente un día dijo una cosa que me dejó impresionado. Me dijo, me voy a poner a estudiar. Y yo, tío, esa mujer que era, para decirlo de una manera cómica, era poco agraciada, era de Mm. repente como una flor en primavera. O sea, empezó, ¡pa! Terminó separándose. Qué bueno. Sacó sus estudios y el niño se recuperó. Parece como un libro de estos de Mr. Wonderful, ¿no? Pero es real. Entonces, a mí, yo soy muy sensible, sobre todo una sensibilidad alta y me joden mucho las injusticias. Y entonces he visto que en el papel de la mujer hay mucho dolor, tío, y es un papel muy difícil. Entonces, claro, yo tiendo a empatizar con eso, ¿sabes? Ujú. Otros no. El papel de los tíos, sí, en algún caso sí, cuando es un tipo afín a mí, también con nuestras dudas, con nuestras meteduras de pata y tal. Sí, sí, es verdad que no empatizo con gente que a lo mejor por el entorno en el que se mueven, que puede ser, pues, por ejemplo, un entorno más rural, son más permeables a, digamos, a comportamientos más, vamos a llamarlos entre comillas, más primitivos. ¿Sabes? El porcones, porque a mí esto... Mm. eh, no, ahí no. Pero sí gente que he conocido que con un nivel cultural alto, que también se hacen las mismas preguntas que me hago yo. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Esto tiene salida? ¿Se va a recuperar algún día? ¿Qué va a quedar de todo esto? O sea, ahí es donde sí, sí puedes llegar a empatizar con un tío, ¿no? Sí. El, ¿qué le dirías, por ejemplo, a un padre que está en negación, que llega a una terapia al principio? ¿Tienes alguna frase truco? Uf, ¿qué le diría? Le diría de todo, ¿sabes? Eh, a ver, hay una cosa muy simple y es, vamos a ver, ¿negándolo se está arreglando el problema? Porque si se arregla el problema negándolo, estás haciendo la cosa adecuada. Pero si tu familiar, tu hijo, tu pareja, tu padre, da igual, que según tú no tiene ningún problema y no hace más que consumir y encima creando altercados y metiéndote en líos, algo falla, ¿no? Y no falla que consume, porque consume es coherente, consume. Claro. Luego entonces tienes que plantearte la cosa de,
de otra manera, ¿no? Yo creo que le diría muchas cosas. Es muy jodido romper esa negación, ¿eh? O sea, porque implica también un ejercicio de autoconocimiento, de autodiagnóstico y de... La culpa también hace mucho en esto, ¿no? O sea, eh, entonces, bueno, niego porque me puedo sentir culpable, que no, tío, que no tiene nada que ver, que es que esto puede tener componentes genéticos, puede tener, por supuesto, componentes familiares, o simplemente, pues oye, pues que tu familiar tiene una adicción, ya está. Sí, Y no busques más vueltas. Y seguro que si tiene yo qué sé, una enfermedad, no te planteas la negación. Esto claro. es una enfermedad también, ¿sabes? Pero claro, tiene esa parte social tan jodida que Mm. es mejor negarlo, ¿no? Sí, sí, nos cuesta mucho, también a nosotros, a los adictos nos cuesta mucho al principio. Primero dices, ah, de puta madre, esto es una enfermedad, ¿no? Cuando estás en esa nube rosa del inicio. Luego, cuando empiezas a comprender, dices, pero ¿cómo, no? Empiezas a acordarte de las cosas que han pasado, de lo que has hecho, de lo que te has hecho, de lo que has hecho a los demás. Y es difícil, es difícil. Hay una época en la que echas de la culpa a tus padres, ¿no? En un momento dado, ¿no? Porque me hicieron, me tal, me cal. Luego descubres que resulta que tu hermano o tu hermana no son adictos, con lo cual tampoco te puedes agarrar ahí, ¿no? Y entonces ya con el tiempo aprendes a aceptar y a intentar no buscar tantas explicaciones, ¿no? Yo todavía llegué más lejos porque me apunté a biología para intentar explicarme la historia y a día de hoy sigo sin explicármela al 100%, ¿no? Es alucinante lo tuyo, o sea. No, pero bueno, bueno. No, Sí, no, me parece, ya algún día que me contarás, como ya fuera de todo esto, sí, que de la parte de la biología, ¿no? Porque también sí, intuyo que hay un componente biológico aquí peculiar y mm, curioso, ¿no? O sí, sea, hay una cosa, por ejemplo, a mí sorprendente, ¿no? Mis hijos son adoptados, o sea, no son sangre de mi sangre, ¿vale? Eh, y nosotros estamos dentro de una asociación que se llama Petales España, a la cual recomiendo que vaya todo aquel que tenga hijos adoptados porque están haciendo un trabajo realmente impresionante. Y es un patrón que se da, ¿vale? Es un patrón que se da en chavales adoptados independientemente de su nacionalidad. Y hay una parte ahí de, digamos, que influye esta enfermedad que viene desde los orígenes. Es mm, decir, hay cerebros como más predestinados a engancharse nunca mejor dicho, a una adicción que mm, otros, ¿vale? Eh, a mí no sé qué es lo que lleva realmente, bueno, por eso no quiero entrar ahí porque nos podríamos tirar horas, ¿no? sí, Lo que lleva un cerebro de alguien que no es sangre de tu sangre, porque puede haber un componente de ADN en algún caso, mm, pero ¿qué es lo que lleva a un cerebro de, de un adoptado a engancharse y a otro no? A lo mejor otro puede tener problemas de comportamiento, ¿vale? ya. Pero, tío, a mí es un tema que me tiene absolutamente fascinado. Sí, sí, Digo, es que hay una cuestión neurobiológica que es innegable y que está en la base de esa respuesta, ¿no? De por qué uno sí y otro no. Incluso sabiendo, como tú bien dices, que puede haber un componente traumático, ¿no? De estos chavales, que son que un trauma muy temprano, ¿no? Y que luego a veces genera unas conductas X, entre ellas la adicción. Pasa que la adicción, además, para mí, o sea, bueno, para mí y para la ciencia en general, hay una predisposición clara neurobiológica. Hay una sí, entrevista que yo no sé si has visto en el podcast, que es de Lucía Hipólito, que es una neurocientífica, que te la recomiendo porque lo explica súper bien este tema. lo Mm, miraré. He visto sí, otras, pero no esa. Pues sí, 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 lo veré porque me interesa muchísimo. sí, En Petales España se habla mucho de este componente, de este trauma, ¿sabes? Que también mm, es un tema a tratar relacionado con las adicciones, ¿no? sí, sí. Antes hemos comentado, y de amor, la palabra, la expresión amor duro. ¿Qué opinas tú sobre el amor duro? Bueno, primero explícanoslo y luego nos cuentas tu opinión. Lo explico como tú lo sabes, pero yo lo explico como lo viví. Eso es. A ver, el amor duro es una contradicción en sí mismo, ¿no? O sea, es aplicar todo el cariño y todo el amor que tienes hacia tu familiar de la manera más bestia y salvaje que puede suponer, que es vete de aquí, vete de aquí.
desaparece de mi vida. Es poner pie en pared y decir, chica, chico, hasta aquí hemos llegado. Tú has optado por un camino que me parece muy lícito, decisión, nadie te ha puesto una pistola en la cabeza, pero yo también puedo tomar el mío. Y el mío es este, que te vayas. Es la cosa más dura, más salvaje, más dolorosa, más desagradable. Es como si te clavaran un puñal en el estómago. Es una cosa. Mira, se me pone mal cuerpo, tío. Ya, Me dan ganas de vomitar. Es, es, es tremendo. Es tremendo. Pero llega un momento en que esta puta historia no te deja más camino que ese. Porque si no, tu vida es un puto infierno. Igual a la de tu familiar. Pero claro, tú no eres adicto. Y entonces, y creo que además, hasta que no llega ese momento en que tocas fondo, porque parto de una base, y es que vamos a decir, en el 99,99% de los casos, sois unos seres con una capacidad mental asombrosa. O sea, tenéis un coco, tío, que yo de verdad no flipo. Eh, Dicho de otra manera, sois muy conscientes de lo que está pasando. mm, Lo que pasa que hasta que llega un momento en toda esta locura, cuando te dicen hasta aquí, es cuando ese amor duro se pone en práctica y dices, el adicto dice, bueno, hostia, necesito ayuda. Mi caso llevó a que mi familiar se tuvo que ir de casa, apareció en otra ciudad, eh, y a los 3, 4 meses llamó. Dijo, echadme una mano. Ahí es cuando dices, yo te echo una mano, pero con estas condiciones. Uno, dos, tres, cuatro. La primera es, te metes en tratamiento. Luego hay otras más, eso ya depende de cada familia, pero la primera es, si tú me estás llamando es porque necesitas ayuda. Yo te puedo dar cariño, te puedo dar amor, te puedo dar casa, te puedo dar comida, pero yo no soy terapeuta, macho, ¿sabes? Entonces tienes que poner en manos de alguien. Si no practicas eso, en algún momento, eh, bueno, esa es la parte más salvaje del amor duro, pero luego hay otros amor duros más sencillos, ¿no? Es decir, eh, poner ultimátums o decir, mira, o sea, es decir, es poner reglas, es marcar tu territorio y si tú quieres jugar en mi campo, las reglas son estas. Y ya está. claro. Ahora, joder, es tremendo, tío, es doloroso, O muy sea, doloroso, muy, muy doloroso. no me lo puedo imaginar porque yo no soy padre, pero sí he visto en las terapias de familia, no las terapias de familia que están los adictos, sino las que solo hay familiares, que mi madre tiene algunos grupos en los que solo hay familiares y yo a veces he ido. Hostia, en esos grupos he oído cosas mucho más bestias que no se dicen delante del adicto y los procesos de amor duro me han parecido siempre, ¡buah! Al final es poner límites a lo bestia, ¿no? Hostia, mira, yo recuerdo una situación en un centro terapéutico, llegó una pareja. Yo soy motero, ¿no? Entonces llegaron dos, un chico y una chica, ataviados con sus cascos, su ropa de moto, y dije, pues mira, unos colegas. Y entró él en terapia. Sí, aparte de todas mis historias, también soy motero, porque tengo una pedradita. Eh, Entró él en terapia. Y yo estaba, hubo un momento de mi vida en que yo trabajaba desde el centro terapéutico, porque mi hijo era menor de edad, entonces tenía que estar ahí, ¿no? Me llevaba el ordenador y trabajaba ahí, con lo cual me quedé mucho tiempo en esa sala esperando a que él saliera. Este chaval entró, la mujer se quedó en esta sala, leyendo un libro y tal, y al rato, calculo que a la media hora, 40 minutos, sale él, coge el casco y la chaqueta y dice, nos vamos. Ella se levanta y con una frialdad absolutamente bestial le dijo, mira, yo te he dicho una cosa antes de salir. Yo estoy contigo si tú estás aquí. Si tú te vas ahora mismo, yo me quedo. Él se fue y ella se quedó. Entonces le cogió un terapeuta, le metió a ella para adentro. Se habían separado en aquel momento. Yo no sé cómo acabó esa historia, ¿vale? Pero es verdad que tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Es una cosa que yo en mi vida me podía imaginar que podíamos llegar a hacer y lo hemos hecho. Eh, Todavía duele, todavía duele, todavía
Bueno, pasa otra pregunta, tío, se me está poniendo mal cuerpo. Sí, 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 no te preocupes. ¿Qué crees que ha sido en el proceso de ya una vez que tu hijo está mejor, ¿no? Pasan pues 2 años, 3 años, cuando empezamos a funcionar un poco más como seres humanos, ¿no? Y se puede hablar un poco más con nosotros. ¿Qué crees que es lo que le ha podido ayudar más de ti, de tenerte cerca? No lo sé, tío. Eso lo tienes que preguntar a él. Yo creo que la coherencia. No solamente estoy haciendo mi papel y su madre haciendo su papel, que es el que es ayudarte, apoyarte, estar aquí en lo bueno y en lo malo. También te estoy enseñando a cómo funcionar si algún día tienes que pasar por esta experiencia. Espero que no y te deseo que no. Pero si mañana tienes un hijo, una hija, una pareja, eh, y tienes que pasar por esto, te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Te estoy enseñando, no diciendo, te estoy enseñando lo que tienes que hacer. Claro. Yo creo que eso es lo que yo creo que espero que recuerde, ¿no? O sea, nosotros hemos hecho cosas muy bestias, tío. O sea, bueno, nosotros, a lo extensivo, familias, ¿no? Gente que viene se hace 1000 kilómetros en un fin de semana. Eh, Gente que no pasa unas navidades juntos desde hace 4 o 5 años. Eh, eh, Tener que ir a un sitio a recoger a tu hijo porque si no lo matan. Eh, Tener que hablar con... O sea, te digo cosas que conozco, ¿vale? O sea, tener que pagar un camello, Mm. ¿vale? Porque es que si no el camello se lo cepilla. O sea, sacar a tu hijo de zonas que, vamos, que ni Majareta hubiera entrado, Sí. ¿no? ¿Sabes? Yo creo que eso, yo creo que sois conscientes, ¿no? O sea, que Mm. cuando ya que vais... hay una cosa que juega a favor de todo esto, que es el tiempo. O sea, al final, el Ollán de tu adolescencia no es el Ollán de ahora. No. En caso de mi hijo pasa lo mismo, ni yo tampoco soy el mismo. Mm. Cuando hay un proceso de recaída, eh, digamos, de cada recaída se aprende. Sí. Entonces, yo espero que él recuerde un poco sí, esa parte de, joder, es que mi padre y mi madre me echaron una mano, tal, pero sobre todo que si alguna vez, y espero que no, lo deseo, porque esto es un camino, joder, lleno de espinas y Mm. de alguna que otra flor, pero mucha espina, ¿no? Entonces, si alguna tiene que pasar por este trago, que sepa cómo funcionamos, cómo le Claro. funciona. Sí, es cierto que nosotros a medida que pasa el tiempo, que en el proceso de la recuperación de una adicción, el tiempo, como tú dices, es que es lo más importante de todo, ¿no? Es lo que nos da respuestas a todos y nos da alivio a todos. Eh, yo creo que con el tiempo logramos entender un poco más lo que ha supuesto nuestro comportamiento, ¿no? Nuestra enfermedad para los padres. Pero no sé si nos acercamos demasiado. Te lo digo por las familias, por los grupos de familia que he estado. Ha sido en esos grupos donde yo he dicho, coño, coño, coño. Y había un momento en el que ya no podía entrar más porque el sufrimiento, o sea, vivir el sufrimiento del otro, al final activa toda tu culpa, ¿no? Y aunque no quieras, la activa. Entonces, yo creo que si fuese padre yo, podría acercarme, ¿no? A entender lo que vivís. Pero bueno, Es difícil de entender, igual que para nosotros es difícil de entender lo vuestro, ¿no? Y eh, yo creo, además te digo, tampoco es necesario. no, no, Algunas veces mi familiar me dice, joder, os debo tanto, digo, a mí no me debes nada. Yo no estoy haciendo nada que un hijo no haga un padre no haga por su hijo o por su hija. De verdad. O sea, si en vez de tener un problema de adicción tuve un problema de leucemia, yo seguiría trabajando desde el hospital. ya, Y si tuviera que tratarse en el hospital de Santiago de Compostela, viviendo yo en Málaga, yo viajo a Santiago de Compostela. mm, ¿Entiendes? Y si tengo que hablar con un científico en París, yo voy a ir a París a hablar con un científico. Porque es tu hijo, tío. ¿Sabes? claro. Entonces, la adicción yo creo que también hay que normalizarla. O Sí, sea, yo también. no se trata de... A ver, sí, es muy duro, es muy difícil, es muy complicado y todo esto. Pero, pero hay que normalizarlo, tío. Hay que normalizar todo esto. O sea, Sí, porque también, si no lo tenemos normalizado, también lo llevamos a situaciones un poco histriónicas. sí, es verdad. Y no se trata de eso. O Mm, sea, cualquier padre, cualquier madre, cualquier familia hace lo que sea por sacar a su hijo de un problema o a su padre. O sea, mm, si tú tienes la posibilidad de llevar a tu padre a Houston a tratar un cáncer, lo vas a hacer.
me da igual, te vas a lo mejor empeñar, hipotecar, me da igual, pero tú te vas a ir a Houston, sí, ¿entiendes? Por poner un ejemplo así que me viene a la cabeza. sí, sí, sí. Esto es lo mismo, es decir, si hay gente, otra cosa es que te puedes pagar el tratamiento en el centro A o en el centro B, pero, pero yo he conocido muchas familias y joder, que se pegan, igual que yo, unas palizas, tío, porque vas a un sitio. Yo afortunadamente tengo la inmensa suerte de estar muy bien rodeado y entonces no me supone un esfuerzo excesivamente, digamos, costoso en lo personal. Pero hay gente que, tío, se hace un viaje al quinto carajo, se pilla un Mm, hotel, está con unas horas con su familiar y se vuelve. Días, semana sí, semana no. sí, ¿Sabes? Entonces, bueno, tío, esto es así, ya está, no sí. puedo hacer otra cosa. Estaba, mientras te oía en algunos ratos y de amor, me estaba acordando de la película, no sé si la has visto, Beautiful Boy. Me suena, pero no recuerdo haberla visto. Es que he visto algunas películas relacionadas con este mundo, pero no recuerdo Bueno, exactamente. si no, luego te la pasaré. Vale. O sea, te pasaré el enlace. También es cierto que igual te sientes demasiado identificado y te da un poco de bajona, pero bueno, yo te lo aviso, ¿vale? No, vale, vale, avisado. Está muy bonita, está muy guay porque es la relación de un padre y un hijo, que no se suelen mostrar tanto, ¿no? En televisión. La veré dentro de un tiempo. O sea, ahora en mi proceso de coadicción, mi tratamiento, estoy intentando empezar a romper puentes Vale, emocionales y mantener los realmente necesarios, los que no van a ir fuera. vale. O sea que te estás haciendo un currito importante ahora. Sí, tío, es que esto es muy heavy. Esto no acaba. Hostia, de verdad. Pero bueno, en fin, seguimos. ¿Te está sirviendo vuestro proyecto adiccionario para este proceso? Me está sirviendo mucho. Mira, me está sirviendo tanto que adiccionario.org nace en un viaje de estos de que nos hacemos las familias, porque yo venía dándole vueltas a la cabeza, digo, no sé, llámame lo que quieras, pero yo creo que esto no pasa porque sí, ¿vale? También luego se puede hablar a largo y tendido sobre ese proceso de espiritualidad que alguna gente, en la cual Mm, alguna gente se apoya, ¿no? Yo no soy creyente, soy agnóstico, ni soy católico practicante, nada de eso, ¿no? Pero creo que esto pasa por algo. Y entonces en un viaje, íbamos en coche y de repente le digo, Pepe, tío, ya esto se me ha ocurrido hacer algo. Joder, venimos del mundo de la comunicación, trabajamos en internet, tenemos una larga trayectoria digital, tenemos este problema y si unimos todo, y si unimos todo, las familias, y entonces nos dimos cuenta de algo que era evidente, que era que las familias no tenemos ni puta idea de todo esto, sobre todo al principio. Ese primer año en el cual eres el sparring, tío, donde recibes golpes por todos los lados. Tú no estás quieto, colgado ahí de la cadena, ¿no? Y venga, pum, por un lado, por otro, pa, pla, el terapeuta, tu familiar, el otro, de más allá, otra familia, Y entonces, eso por un lado. Y por otro, que al principio andamos como pollos sin cabeza, solo sabrás. Es decir, tú lo que quieres es que tu familia se arregle cuanto antes. Entonces vas a un centro, vas a otro, preguntas, o sea, te tiras el día hablando por teléfono con unos y con otros. Oye, total. conozco a uno que es amigo de un amigo que una vez conocí en Zaragoza, pero si tú vives en Teruel, no, pero yo conocí a un tío hace muchos años que me dijo que tenía un amigo a su vez que te da... Y le llamas, y le localizas, y le llamas, y le preguntas, oye, ¿cómo te fue en el centro? O sea, entonces, bueno, todo esto te lo contaba así un poco en plan de coña, pero montamos a diccionario con la intención de ir explicando a las familias de una manera muy sencilla palabras como por ejemplo coadicción, que yo nunca había escuchado antes. Cuando a mí en Proyecto Hombre me dijeron la palabra zafarrancho, dije, ¿esto de qué va? De ponerse en la puerta ahí como, ¡que viene el jefe! ¿Sabes? O ¿de qué va? ¿De qué va esto? Zafarrancho, hostia, yo, te puedes imaginar, ¿no? Y no, tío, tiene una lógica. Igual que tiene una lógica el que te den un cubo y una fregona. Que yo decía, vamos a ver, el poder terapéutico de una fregona que me lo expliquen, ¿sabes? Pues tío, la tiene. Y tiene un poder terapéutico hacerte la cama. Entonces, Adiccionario lo que pretende es, vamos a ver, es muy simple. Nosotros entrevistamos a profesionales, que espero que puedas estar algún día, profesionales y familiares y profesionales de todo tipo, ¿eh? O sea, yo espero poder entrevistar no solo adictos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, sino también magistrados, policías, trabajadores sociales, familiares, y cada uno elige una palabra.
una palabra relacionada con todo esto. Por ejemplo, coadicción, o por ejemplo, alcohol, o por ejemplo, tratamiento dual. En fin, cosas que nunca has entendido en su verdadera dimensión. Alcohol lo has entendido, pero en un tratamiento terapéutico no sabes lo que es el alcohol Ujú. y no sabes lo que es un disparador. Y entonces, cada palabra la explica una de estas personas en un vídeo corto. Tú vas a las letras, eliges la letra que quieres y ahí te van a aparecer una serie de vídeos. Esto lo estamos haciendo a pulmón, como tú, es decir, con nuestros propios medios y tal. Y nos ha servido, sí, nos ha servido mogollón, tío. Para darnos cuenta de que no somos seres ni mejores ni peores que otros. Tenemos hay unas pautas de comportamiento muy definidas, en un alto porcentaje de los casos. Luego están digamos, los ingredientes que hacen que este cóctel sea diferente al otro, ¿no? Sí. Pero el tronco es común. Mm. Entonces, y para entender todo esto, y también por una parte personal, es decir, eh, hay una parte social, una vocación social que tanto Pepe como yo tenemos, que pues hemos estado implicados en otro tipo de cosas, o socios de ONGs y tal, y queríamos tener, decir, bueno, vamos a hacer la nuestra, ¿no? Vamos a hacer nuestro proyecto social. Y ya desde aquí doy las gracias a toda la gente que nos ha recibido, que nos está apoyando, porque ha sido maravilloso. O sea, en plan de, oye, ya nos empieza a llamar gente, oye, que yo quiero aparecer y tal. Claro. Sí, 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 también hemos tenido lo contrario, gente que dice, no, no, yo no, Sí, yo no, no, lo, ni de coña. lo Pero, entiendo. pero sí, sí, nos ha servido mucho para entender todo esto, ¿eh? Para seguir aprendiendo. O sea, yo no pretendo hacerme el curso de terapeuta porque no sirvo para eso, pero sí de alguna manera ayudar a familias. Y hay una parte de todo esto que antes lo hablábamos en el previo, y lo quiero dejar aquí grabado, y es que las familias estamos muy solas. O sea, hay muchos ejes en todo esto, ¿no? Los terapeutas, los centros terapéuticos, los adictos, por supuesto, los camellos, la droga, el sexo, y las familias no estamos en la ecuación. Mm. Las familias pagamos emocional y físicamente, y ya está. El Estado no nos reconoce nada, cero, no existimos. Y familias, como tú has dicho antes, que se hipotecan, tío. Mm. Yo también he pedido un crédito para pagar todo esto, es que si no, no puedo pagar, Claro. ¿sabes? Eh, el tiempo que te dedicas tú, o sea, yo porque siempre he sido muy mercenario, muy francotirador, mejor dicho, no mercenario, francotirador, y entonces trabajo de cualquier sitio. O sea, soy un teletrabajador y mi empresa somos gente que trabajamos en red y me puedo permitir el lujo de trabajar desde cualquier lugar. Pero yo me imagino esto con un horario, con un jefe cabrón, o no, Mm. simplemente con un horario, Sí, una estructura, digamos, social o laboral, perdona, ¿cómo carajo lo haces? Como dices, oye, me tengo que ir el jueves a terapia a Benavente y mm, estoy en Logroño. Y sí, hay gente que va y lo hace, ¿eh? O sea, por la noche y el Estado, tío, no te ayuda, te ayuda. Sí, hay centros de provinciales de drogodependencias y tal, pero no podemos desgravar nada. Estamos abandonados, tío. Entonces, Adicional nace un poco con esa intención. Estamos en una fase muy primigenia de intentar agrupar o asociarse con gente que, por un lado, luche por defender nuestros derechos como familias, damnificados de alguna manera, porque además, vamos a ver, aquí se tienen que implicar las telecos, por ejemplo. mm, Pantallas circulan por los datos. Ahora hay un problema brutal con el tema del sexo y la pornografía. Se tiene que implicar el poder legislativo, sí, ¿vale? Se tiene que implicar, que se implican, es decir, pero tiene que implicar más en todo esto, sí. porque estamos solos. Y luego, la segunda derivada, que no hemos hablado antes y lo saco a colación, es no hay una certificación oficial de que el centro terapéutico A o B cumple unos parámetros que son estos. Hay certificaciones, yo he visto algunas, pero no sé lo que implican. Y cuando una familia está en esta situación, actúa a la desesperada. Y normalmente por el boca a oreja. A mi hijo le fue bien, a mi marido le fue bien aquí. Y tú vas. Lo cual no significa que a ti te vaya a ir bien, ¿vale? Y he visto cosas muy delirantes.
Y si alguien quiere entender esto, no sé, si supongo que lo habrás leído, el libro de Yo Adicto de Javier Giner, eh, explica alguna de estas cosas y cosas que tú. Hay un libro que quiero comprar en tu librería. eh, Ay, joder, se me acaba de ir. No sé si era rehabilitado o Recuperado. recuperado. Lo quiero leer. Sí. Pero en el caso de Javier Giner, lo explica perfectamente lo que pasa y Mm. cómo lo asume. O sea, yo he ido con mi hijo y me ha dicho, ¿ves ese coche de ahí? Pedazo de coche que lo flipas. Es del dueño de esto. Que de alguna manera te está diciendo, os están estafando, yo me creo de esto en la mitad. Exacto. De alguna manera, ¿vale? O sea, yo no digo que no le hayan ayudado, que lo han ayudado. Sí, Pero hay un componente, y vamos a decirlo, igual que hablamos de todo, hablamos de un componente de negocio en todo esto, por que me parece supuesto. muy lícito, porque es muy lícito, pero Pero hay que exigir unas garantías. Puede ser un negocio porque vivimos en un modelo capitalista y es lícito, pero debe haber unas garantías en la calidad del servicio. Y hay centros de desintoxicación y yo tengo muchas ganas de abrir ese melón que no están cumpliendo con esos criterios de calidad y que están prometiendo cosas que no son y que están hablando de porcentajes de éxito que no son. Y a vale, mí esto me indigna. es importante esto que estamos diciendo porque esto lo está viendo gente y yo no sé quién lo va a ver. Las garantías no son certificados de éxito de que tu pareja se va a recuperar. Eso no depende de ellos. Pero sí de que cumples una serie de requisitos en cuanto a formación del personal técnico, que yo afortunadamente he tenido los dos lados. O sea, digamos, la gente que se ha formado y que lo he visto cómo funciona, y gente que, bueno, pues que no ha funcionado bien. No voy a entrar más en detalles, ¿vale? Mm. Pero, hostia, tío, a veces es. O Sí. sea, ese momento sparring que te digo, si encima el que te arreas es el centro terapéutico. Sí. Mira, a mí, Idamor, este es un tema que siempre me ha resultado muy delicado precisamente por la puntualización que tú acabas de hacer, porque yo sé que hay muchas familias que ven o que escuchan este podcast, ¿no? O que siguen un poco mi recorrido y nunca me he atrevido a hablar de según qué cosas porque sé que puede generar inseguridad para aquellas personas que están en proceso. Pero sí que creo que ha llegado un momento en el que poco a poco hay que ir hablando porque hay que ir exigiendo, ¿no? Porque durante unos años, cuando yo me recuperé hace más de 15 años, había muy poca oferta. O sea, había dos centros, ¿sabes? En España que fuesen realmente buenos. Pero a día de hoy hay muchos y han crecido como setas y hay oportunismo. Entonces, eh, bueno, seguiremos hablando sobre este tema y antes me has hablado de una persona con la que a la que podía entrevistar y a ver si con el tiempo logramos pues que el servicio sea, o sea, ofrezca unas garantías en todos aquellos centros donde se está ofertando, ¿no? Yo te digo que también por el otro lado, en la mayoría de los centros donde yo he estado, las cosas hay que decirlas, agradezco mucho digamos, la transparencia en la comunicación, Mm. ¿vale? O sea, las cosas, igual que se dicen las cosas malas, también las cosas buenas. Y cuando ha habido momentos crisis, en todos, porque siempre lo hay, poder hablar y poder ser entendido. Yo eso sí lo agradezco mucho. Sí, Concretamente este último y en el primero en el que estuvo mi hijo, eh, siempre he tenido las puertas abiertas para hablar de cualquier cosa, por muy desagradable que sea, y además he tenido respuesta. Pero también ha habido momentos muy jodidos. mm, Y, hostia, y a veces, bueno, ya hablaremos, ya ¿vale? Porque hablaremos, sí. hostia, es un melón muy complicado. Sí, sí, sí. Vale, pues adiccionario.org. Luego lo dejaré apuntado. Es un proyecto, a mí me encanta. Estos días que ya te comentaba antes que estaba preparando la entrevista y he profundizado bien en el proyecto y pensaba, guau, qué bonito porque son píldoras muy cortas donde te explica un profesional, como ha dicho, o un familiar, ¿no? Una palabra concreta. Además, si me dices que vais a abrir abanico a otro tipo de profesionales, me parece la bomba. Sí, es la intención, pero tampoco es Mm. fácil, ¿eh? Ya, Eh, a ver, como esto está hecho pulmón, si nos claro. escucha algún juez o algún policía o tal, yo estaré encantado de recibirle. Sí, Pero sí, no me sí. es fácil llegar a esta gente, sobre Mm. todo para expresarse en público, ¿vale? Sí, También entiendo que por la posición que ocupan, pero sí me parece necesario hablar de palabras como delito, hablar de palabras como reinserción, hablar de palabras como cárcel, sí. como psiquiátrico, eh,
bueno, hay Ah, muchas palabras en todo esto. sí. Y vi tu, me comentaste que tú arrancaste algo parecido, que lo estuve viendo, me pareció genial. ¿Sí? Y, joder, tío, yo es que te admiro, es que tienes una capacidad de, primero como de, por de formación profesional, o sea, tus tips en tu Instagram me parecen maravillosos. Eh, estéticamente y de contenido me parecen geniales. Mm, Y todo lo que hay alrededor de Yonki Books me encanta. O sea, no te conocía, honestamente. Que la sí, gente sepa que llegamos casualmente a conocernos sí. por un artículo del País. Y no tengo nada que ver con el nivel del negocio, ni estoy pagado. Pero, no, tío, enhorabuena, ¿eh? Porque la verdad que lo estás haciendo bien. Gracias, gracias, tío. Muchas gracias. Oye, pues nada, ha sido un placer hablar contigo. Hay algunos de vosotros que me revolvéis un poco, cabrones. Y luego, sí, porque sí, me revuelven cosas, pero me ayudan también, me ayudan a colocar cosas y luego me genera me produce una capacidad, o sea, aumenta mi capacidad de compasión hacia mi propia familia muchas veces, ¿no? Hacia errores que han podido cometer en el camino o dificultades que han tenido y que en esta conversación contigo, que eres padre, pues se me mueven y me ayuda. A ver, oigan, yo creo que errores cometemos todos. Eh, Ya, vosotros, es obvio. Y también, yo por ejemplo llevo mal la reacción que tuve ante la primera recaída de mi hijo. Lo llevo muy mal, porque agravé el problema en vez de solucionarlo. En una segunda recaída ya no he reaccionado así. claro. Y lamento mucho, lo digo públicamente, cómo reaccioné con esa visceralidad ante la recaída, la primera recaída de tu hijo por un error grave que yo cometí. Y es que pensaba que este era un proceso caduco. Es decir, entras en el proceso terapéutico, digamos, te dan el alta y lo interpretas como quien se fractura una pierna, que le quitan la escayola y empieza a andar y ya 8 años después te olvidaste de que te rompiste la pierna. Y esto es para toda la vida, tío. Entonces yo cometí ese error. Y con esto lo único que te quiero decir es que aquí también hay que hacer mucho ejercicio de perdonarse. Mm, O sea, perdonarse porque nos saca lo peor de nosotros esta historia y igual que él tendrá que perdonarse y perdonar, y hacerse perdonar por gente a la que ha hecho daño, amigos, familiares y tal, yo también le pido disculpas a él porque hemos errado, o sea, no le hemos entendido, eh, hemos malinterpretado algunas de sus acciones. Entonces, hay mucho, o sea, hablamos de la culpa, pero también hay que hablar del perdón, sí, ¿vale? Entonces, en un proceso de coadicción también sales cuando empiezas a perdonarte. Es decir, sí, tío, ya, hasta aquí, deja de, ¿sabes? Y vosotros también. sí, Entonces, yo te agradezco todo lo que me estás diciendo y, y te animo a que sigas trabajándote, porque aquí esto es un proceso de trabajo continuo, sí, tuyo, mío y de todos los que nos escuchan relacionados con este mundo. sí. Una putada, porque a mí me encantaría que, de verdad, las cosas como son, me encantaría dedicar mi tiempo a otras cosas que, digamos, más agradecidas, entre comillas, que esto lo es en una parte, pero la carga a veces es muy pesada. Sí. Pero bueno, tío, estamos en esto, pues ya está, pues hay que tirar para Sí, adelante. Ya está. me parece una forma muy guay de terminar precisamente hablando de lo importante que es que cada vez hablemos más de esto, que se naturalice de una vez, ¿no? Como comentabas, porque eso nos permitirá cometer menos errores en el proceso a todos, ¿no? Y sobre todo hacerlo un poquito más fácil, teniendo en cuenta la dificultad que tiene, ¿no? Una cosa, Ollane, y ya con esto de verdad que termino. Sí, Estamos en un momento muy delicado, ¿vale? Porque hasta ahora la adicción era algo sobre tangibles. Una sustancia, un alcohol, tabaco incluso, también puede ser una adicción, aunque no lleve eh, sí, cannabis, heroína, cocaína. Pero ahora hay una adicción que se está produciendo, que es la adicción a pantallas, que son sobre intangibles. Y mm, donde una gran parte de la población no tiene ni puta idea de la vida que hace su familiar en esos mundos. Juego, en sexo, en otro tipo de historias, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar a ver la adicción sin tapujos, porque esta gente lleva doble vida y siempre la habéis llevado, pero bueno, había un componente común, que era la sustancia, que era algo que puedes tocar. sí, Pero ahora hay cosas que no puedes tocar. Entonces, y además no puedes poner puertas al campo. Con lo cual es un momento de verdad maravilloso para abrir.
para abrirnos, para decir, señores, vivamos la adicción con una normalidad, porque si no, no vamos a poder afrontar todo el desafío tecnológico a la que estamos ya sometidos. Cuando me hablan del metaverso, yo me cago vivo, tío, porque dices, claro, es que te colocas, es que estás al lado de tu hijo con unas gafas y Mm, tú ni te enteras de que tu hijo está en un mm, mundo que no es el tuyo. Y sí, encima, que mola, mira, chaval, ¿sabe? Entonces, no, tío, o sea, es que me parece que tiene unos riesgos de la hostia. Entonces, estamos en un momento en que o ponemos la adicción, lo sacamos a la luz, todos, o vamos a ir mal, ¿eh? Te lo digo claro, honestamente. Bueno, sí. verdad, que me enrollo como las personas, perdón. Bueno, oye, pues nada, un placer. Ahí queda dicho y espero que nos podamos juntar. Vosotros estáis en Málaga, me has dicho, ¿verdad? Estamos en Málaga, sí, estamos entre Málaga y Cádiz. O sea, vivimos en Málaga, nuestro hijo está en Cádiz, pero Vale, nos desplazamos con Adiccionario, acabamos de venir de Valencia y tenemos pendiente ir al País Vasco y, y bueno, y nos gustaría hacerlo. Tenemos pendiente también ir a Madrid, pero vamos, que queremos hacerlo nacional, ¿sabes? Queremos sí. ir a cualquier parte. A ver si me gustaría entrevistarte, pero bueno, esto ya forma parte de cuando, cuando digas el voz de off. Ya hablo con tu manager y ya, ya Ojalá, vamos. ojalá, tío, ojalá tuviese un manager y me quitase toda la gestión. O sea, qué difícil es todo esto, ¿verdad? Y luego ahora viene Sí, la gestión, o sea que, en fin. sí, 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 Bueno, sí. eso a la gente ya le Bueno, forma parte del capítulo B. eso Que, es. que un placer, de verdad. Enhorabuena, sigue adelante con esto, que también merece la pena. Muchas gracias. Un Venga, abrazo. un abrazo, chao. Chao.